El anime arranca mostrándonos al grupo del héroe dentro de una cueva: Goran, el guerrero; Eric, el héroe; y nuestro prota, Luke. El grupo anuncia que ya es hora de salir de la grieta dimensional, ya que tanto el héroe como el guerrero desean volver a ver a sus familias. Luke, por su parte, dice que tener familia solo trae preocupaciones. Por eso el tipo sigue soltero. El grupo le dice al prota que más le vale formar una familia pronto, pero el momento es interrumpido por la aparición de un montón de demonios. Cuando todos se preparaban para pelear, Luke les dijo que se fueran y que le dejaran todo a él. Además, les recordó que el rey demonio aún no había sido derrotado y que necesitaría su ayuda cuando regresara. Por último, les recordó lo que ellos habían dicho sobre sus familias y les confesó que, para él, ellos eran su familia. Luke terminó levantando una barrera entre él y sus compañeros. Al final, ellos se marcharon, mientras el prota caminaba hacia la batalla, dando inicio al PvP de su vida. Luke acabó con varios demonios, hasta que apareció un general demonio. Esa cosa empezó a absorber su energía vital usando el hechizo drenar, pero el prota poseía la habilidad copiar, así que replicó el hechizo drenar y comenzó a absorber toda la energía del general demonio, hasta desintegrarlo por completo. Tras derrotarlo, el general demonio dejó caer una espada. En ese momento, una nueva oleada de demonios se lanzó sobre el prota. Mientras peleaba, Luke empezó a preguntarse cuántos meses llevaba luchando. Cada vez que el sueño lo vencía, se lanzaba el hechizo marioneta y seguía peleando mientras dormía. Al final, el prota acabó con todos los demonios, hasta que apareció el mismísimo rey demonio. Sin perder tiempo, la pelea comenzó. Luke intentó usar drenar contra el rey demonio, pero este estaba protegido por un escudo. Después, el rey demonio terminó rompiéndole la espada al prota, pero a él no le importó, ya que era un mago. Se acercó al enemigo y con una mano usó drenar, mientras que con la otra le lanzaba llamas del averno. El prota terminó ganando la pelea. Cuando salió de los escombros, tenía una apariencia mucho más juvenil. Luego tomó la espada que había dejado el rey demonio y por fin salió de la grieta dimensional. Sin embargo, estaba en la quiebra. No tenía dinero y su tarjeta de aventurero se había quemado. Sin otra opción, comenzó a caminar por un camino hasta que terminó llegando a la capital. Pero apenas intentó entrar, lo detuvieron. Pero para regalarle ropa, ya que el prota estaba medio desnudo. Lo primero que hizo el prota al ingresar a la capital fue ir a la casa de Goran, pero el hombre que estaba en la puerta no lo dejó entrar porque no tenía una cita. Aunque Luke le dijo que si le avisaba a Goran que era él, lo recibiría, el hombre le pidió que se marchara. El prota terminó yéndose y llegó a una plaza donde se encontró con la estatua de un personaje que no reconoció, así que le preguntó a un hombre que pasaba por ahí. El hombre se sorprendió al saber que no sabía quién era, pero al ver su aspecto lo comprendió, ya que parecía un recién llegado del campo. Entonces le explicó que esa era la estatua del gran héroe Luke. El hombre contó que hace 10 años el héroe Luke contuvo él solo a una horda de demonios dentro de una grieta dimensional. Fue entonces cuando el prota se dio cuenta de que había pasado 10 años peleando. Después se dirigió al gremio de aventureros. Un tipo panzón intentó intimidarlo, pero Luke lo ignoró. En ese momento apareció Goran llorando y se llevó al prota. Ya en su oficina le confesó que se alegraba de verlo con vida y le sirvió comida. Luke admitió que llevaba 10 años sin comer y que todo estaba delicioso. Al escuchar eso, Goran le quitó la comida y le dijo que no podía excederse con los alimentos sólidos después de un ayuno tan largo. Después apareció el héroe Eric con unas gachas de arroz para el prota. El tipo también empezó a llorar. Luego le dijeron que era extraño que se viera tan joven. Incluso parecía más joven que la última vez que lo habían visto. El prota corrió a verse en la ventana. Entonces empezó a sacar sus propias conclusiones y llegó a pensar que cuando derrotó al rey demonio con drenar, absorbió gran parte de su energía vital. Sus compañeros se sorprendieron al enterarse de que había vencido al rey demonio. Después le contaron que habían fortalecido el ejército por si el rey demonio volvía a aparecer, pero ahora que lo había derrotado, le correspondía una gran recompensa. El prota terminó enterándose de que Eric ahora era el rey. Este le explicó que el rey anterior le cedió el trono por haber repelido al rey demonio. Por su parte, Goran le contó que ahora era el gran maestro del gremio de aventureros y también le reveló que el prota había recibido el título de Mago Supremo y Archiduque Luke Franzen. Luke se sorprendió al escuchar ese título tan largo y se preguntó cómo carajos pasó eso si él ni siquiera era noble. Eric le contó que era su recompensa por sus servicios y por eso le dio un título nobiliario. Goran contó que fue lo primero que hizo después de levantar la estatua en su honor. El prota respondió que en esa estatua se veía demasiado bien. Eric dijo que la nobleza no se opuso a su nombramiento porque creían que estaba con la abuela Coco, a lo que el prota respondió que ahora que regresó podría haber problemas, pero luego dijo que sería mejor dejar a Luke como fallecido y empezar una nueva vida de cero como aventurero. Es así que le dieron una nueva tarjeta de aventurero. Esa tarjeta ocultaba sus verdaderas estadísticas, su rango y su nombre real. Además, solo mostraba su segundo oficio, guerrero de rango
rango F, bajo el nombre de Locke. Cuando Locke se disponía a ir al gremio de aventureros, apareció una rubia que se quedó espiándolo. Por algún motivo, la chica se sonrojó. En ese momento, el mayordomo también se disculpó con Locke por no haberlo dejado pasar antes y por haber sido grosero. Ya en el gremio, el prota le hizo saber a la recepcionista que quería aceptar la misión de exterminar goblins, pero ella le respondió que era peligroso que un novato fuera solo. En ese momento aparecieron dos hermanos aventureros de rango F, un mago llamado Ario y una arquera llamada Ginny. Ambos le propusieron al prota formar equipo. A la recepcionista le pareció una gran idea y terminó aprobando la misión. Luego todos se presentaron. Ario le contó que él y Ginny eran hermanos. Por su parte, el prota les dijo que combatía usando la espada. Después de eso, los tres se pusieron en marcha. Tras caminar un buen rato, llegaron a una aldea, donde los habitantes les explicaron la situación con los goblins. Ginny, que era la encargada del rastreo, concluyó que había unos 10 goblins. Locke reconoció que era una excelente rastreadora, pero notó que había fallado al calcular la cantidad de goblins. Además, descubrió que estaban siendo guiados por otro monstruo. Aún así, decidió no decirle nada para que aprendiera de su error. Terminaron llegando a una vieja mina. El prota dijo que había algo que no le gustaba del lugar. Sin pensarlo dos veces, se lanzó sobre el primer goblin y lo decapitó. Después, los tres se adentraron en la mina y fueron acabando con los goblins a medida que avanzaban. Ginny reconoció que la cantidad de goblins había superado por mucho su estimación. Tanto ella como su hermano ya estaban muy agotados, así que Ario propuso retirarse. Pero en ese momento, escucharon el rugido de un Goblin Lord. Al verlo, al prota le pareció extraño que los goblins robaran ganado poco a poco. Eso solo significaba una cosa: había alguien inteligente dándoles órdenes y no era ese Goblin Lord. De repente, apareció una aventurera semihumana y atacó al Goblin Lord. Aunque no le hizo ningún daño, la aventurera volvió a atacar al Goblin Lord, y esta vez logró hacerle un pequeño corte. En ese momento, la aventurera notó al grupo del prota y les ordenó que se fueran. Locke también les ordenó a Ario y Ginny que se retiraran mientras él se quedaba. Después le ofreció su ayuda a la aventurera. Ella se sorprendió al ver que aún no había escapado y le dijo que hiciera lo que quisiera, pero que no se entrometiera. El prota le comentó que parecía estar perdiendo. La aventurera se molestó y le preguntó si estaba insinuando que era más débil que un goblin, pero el prota le respondió que se refería a su espada. En ese mismo instante, la espada de la aventurera se rompió. Ella intentó seguir peleando con una espada corta, pero fue desarmada al instante. Acto seguido, Locke se puso frente al goblin y con un solo movimiento lo derrotó. La aventurera quedó impresionada y le preguntó quién era, pero antes se presentó como Sia, hija de Danton, jefe de la tribu de los hombres bestia del oriente. Después volvió a preguntarle quién era. El prota respondió que solo era un aventurero de rango F que pasaba por ahí. Incluso le mostró su tarjeta para que le creyera. Sia se sorprendió al comprobar que realmente era de rango F y le comentó que la fuerza que tenía no era normal para alguien de ese rango. Sia le contó que era una aventurera de rango B. Después de ver su destreza con la espada, se sintió avergonzada y le pidió disculpas por haberle dicho que escapara, pero el prota le respondió que no le diera importancia, ya que ella había hecho lo correcto. Luego se presentó como Locke, aventurero veterano de rango F. Después le preguntó si sabía que había más adentro de la mina. Sia intentó hacerse la tonta, pero el prota le recordó que hacía un momento había llamado esbirro al goblin. Eso solo podía significar que había un enemigo mucho más fuerte oculto en el interior. Locke empezó a caminar y dijo que lo habían contratado para exterminar a los goblins, pero si había un monstruo más fuerte escondido en la mina, también debía eliminarlo por el bien de los pueblos cercanos. Sia le respondió que no sería un enemigo fácil de vencer, ya que se trataba de un Lord Vampiro. Entonces Locke le preguntó si no era demasiado para ella, ya que el Goblin Lord la había llevado al límite. Ella respondió que no podía huir, así que ambos se pusieron en marcha. Mientras caminaban, Sia le contó que su tribu llevaba muchas generaciones dedicándose a cazar vampiros. Hace un tiempo, su tribu se encontraba peleando contra unos vampiros, pero su padre resultó herido, lo que permitió que uno de ellos escapara. Con el tiempo descubrieron que ese vampiro era un Lord Vampiro. Sia siente que fue un fracaso para su tribu haberlo dejado escapar y como hija del jefe cree que debe restaurar el honor de su tribu. El prota le preguntó si estaba prohibido recibir ayuda para derrotarlo. Sia respondió que no. Entonces Locke le prestó su espada para que pudiera pelear, mientras él combatiría usando solo sus puños. Sia interpretó ese gesto como una forma de decirle que quería que ella derrotara al Lord Vampiro. Sin embargo, mientras avanzaban y Locke iba derrotando enemigos a puñetazos, ella terminó aceptando que el prota también era fuerte peleando de esa manera. En su mente, Locke pensó que eso también se debía a que era un hechicero, además de que había derrotado al rey demonio. Finalmente llegaron hasta el Lord Vampiro. El vampiro empezó a provocar a Sia, lo que hizo que ella se cabreara. El prota sacó sus propias conclusiones y dijo que él era quien mantenía el enjambre de goblins para atraer aventureros hasta la mina. El vampiro reconoció que el prota era listo y le comentó que debería convertirse en su sirviente.
Luego explicó que su encanto vampírico no funcionaba en los hombres bestia, pero sí podía convertir a cualquier humano en su siervo. Acto seguido, usó esa habilidad contra el prota, quien aparentemente cayó bajo su control. Rápidamente, el vampiro le ordenó a Locke que se acercara. El prota obedeció, pero cuando por fin estuvo frente a él, le soltó un puñetazo que mandó al vampiro contra el suelo. Después le comentó que tenía una resistencia muy alta a los estados mentales alterados. El vampiro no podía creerlo. Locke le dijo que tal vez ni siquiera era un Lord Vampiro, sino un simple vampiro menor que se creía uno. Eso hizo que el vampiro se enfureciera y se lanzara contra el prota, pero Locke lo recibió con una patada que lo estrelló contra la pared. El vampiro volvió a atacar, pero el prota esquivó el golpe y le lanzó un hechizo de alto nivel, algo que Cia no pasó por alto. Después se acercó al vampiro y utilizó drenar, dejándolo completamente debilitado. Cuando parecía que el vampiro estaba a punto de lanzar un último ataque, Cia corrió a toda velocidad y acabó con él. Luego le devolvió la espada a Locke y le dijo que había sentido una extraña energía recorrer el arma cuando atravesó al vampiro. Después buscó entre sus restos un medallón maldito que solo poseen algunos Lord Vampiros especiales. Sin embargo, el vampiro aún conservaba fuerzas para hablar. Les advirtió que ese medallón abriría pronto un portal hacia la grieta dimensional, del cual saldrían incontables demonios para arrasar con todo, seguidos por los dioses oscuros. Al escuchar eso, Locke recordó los 10 años que pasó luchando en ese lugar. Pero mientras el vampiro seguía hablando, el prota partió el medallón en dos. Entonces su espada comenzó a absorber toda la maldición. Después le dijo al vampiro que, aunque el portal llegara a abrirse, ningún demonio saldría de allí, porque él ya se había encargado de exterminarlos a todos. El vampiro comprendió que el prota era el héroe Luke, pero antes de que pudiera terminar de decir su nombre, Locke acabó definitivamente con él. Aún así, sí alcanzó a escuchar las últimas palabras del vampiro. Locke se disculpó por haber partido el medallón en dos, pero Cia le respondió que, aún así, seguía siendo útil. Mientras regresaban, Cia y Locke iban conversando. En un momento, Cia llamó a Locke por el nombre de Luke, y él respondió por instinto. Entonces Cia le preguntó por qué había respondido ese nombre, y, sin rodeos, le preguntó si era el gran mago Luke. El prota le respondió que eso era un secreto. Cia le aseguró que se llevaría ese secreto a la tumba. Luego comentó que, viéndolo bien, sí se parecía a la estatua, pero el prota respondió que no se parecía ni un poco. Más tarde, ya en el gremio, Locke le entregó a la recepcionista todas las gemas de Goblin que habían recogido. Ella le preguntó de dónde habían sacado tantas. Entonces Ario respondió que habían contado con la ayuda de Cia, la aventurera de rango B. Después de todo eso, Cia y Locke se encontraban junto a la estatua del héroe. Ella le comentó que el gremio pensaba involucrarse en el asunto del Lord Vampiro. De repente, ambos se dieron cuenta de que Ario y Ginny estaban agradeciéndole a la estatua de Luke. Ellos les dijeron que también deberían hacerlo. Cia no pudo aguantar la risa al escuchar eso. Luego, los hermanos se despidieron y dijeron que les gustaría volver a formar equipo en otra ocasión. Cia también le agradeció al prota por haberle ayudado a recuperar el honor de su tribu. Entonces, Locke le pidió que le contara todo lo que su tribu sabía sobre los vampiros. Mientras hablaban junto a la estatua, Cia lo observó y comentó que, visto de cerca, era idéntico a ella. Cia le preguntó si tenía contacto directo con Lord Morton. Locke supuso que se refería a Goran. Entonces ella le pidió que le dijera que se mantuviera alerta con los Lord Vampiros, ya que, si esperaban a verificar toda la información, podría ser demasiado tarde. Después le entregó la mitad del medallón que había dejado el Lord Vampiro. Tras eso, regresó a su aldea. Más tarde, Goran estaba regañando a Locke por haberse ido durante 3 días. Entonces el prota le entregó la mitad del medallón y le contó todo lo sucedido. Locke comentó que nunca imaginó que los demonios y el rey demonio solo fueran la avanzada de los dioses oscuros. Goran pidió quedarse con el medallón para investigar de qué material estaba hecho, ya que no parecía ser oro, oricalco ni mitrilo. Locke respondió que tal vez un alquimista podría descubrirlo. Luego se levantó y dijo que quería ir a dormir. Pero al abrir la puerta, se encontró con la rubia que lo había estado espiando antes. Goran la llamó Celis. Cuando estaba a punto de presentarlos, ella se marchó, dejando a Goran con la palabra en la boca. Locke preguntó quién era. Goran respondió que era su hija y que estaba a punto de cumplir 15 años. El prota se sorprendió y le preguntó si acaso le caía mal, pero Goran respondió que, en realidad, a quien estaba evitando era a él, porque se oponía a que se convirtiera en aventurera, a pesar de que tenía habilidades propias de un rango B. Además, no podía pedir la opinión de su esposa porque estaba de viaje en un país vecino. Entonces Goran le dijo a Locke que quería pedirle un favor. En la siguiente escena vemos al prota espiando a Celis mientras entrenaba. Locke recordó que Goran le había pedido que, cuando Celis cumpliera 15 años y se convirtiera en aventurera, la vigilara discretamente. Luego vemos a Locke atragantándose con el desayuno. De pronto, Celis también apareció para desayunar. Ella se sentó y le preguntó al prota si era el hijo bastardo de su padre.